Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. El país debe promover campañas de sensibilización a favor del adulto mayor y hacerlo con el mismo interés que se hace cuando ocurre alguna emergencia nacional. Los venezolanos tenemos que saber qué significa envejecer. De lo que se llevaron las cosas de valores o las cosas materiales, para ponerlo así, eso no vale nada, pana, no vale nada. Y realmente ellos no saben lo que hicieron. Ellos no saben al personaje que mataron, porque eso fue una persona que trabajó. No te voy a poner 80 años porque tuvo que vivir por lo menos 13 para empezar a trabajar, 13, 15. Pero sí trabajó demasiado por este país. Una persona que todos los días se levantaba con más ganas de trabajar, más ganas de sacar el país adelante y más ganas de estar con su familia, viejo. Eso era un viejo lleno de vida, chamo. O sea, bailaba, brincaba. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La violencia ha vulnerado a la figura más respetada del seno familiar, los abuelos. Si bien para la tercera edad la soledad y el aislamiento eran factores difíciles, hoy hay otros tópicos que hacen que esta gran parte de la población se encuentre mucho más quebrantada. La vejez se convirtió en la figura más apetecible de la delincuencia en el país. El caso de la abuela del radiodifusor, Nelson Belfort, puso en el tapete estos hechos. La abuela no tenía nada, o sea, lo más que podía tener una fantasía importante porque realmente, digamos, no era una señora que vivía con lujo, nada de eso. Terminar pues en manos del crimen es realmente muy triste ver un final así, ¿no? Cuando debió haber sido probablemente de otra manera. El ensañamiento y la crueldad que vivió la señora María Concepción Blanco es el reflejo de la grave descomposición social. Mi abuela vivía en Guarena y mi tío nunca la dejaba sola. Él siempre salía con ella para todos lados. Pero ese día 22 de diciembre mi tío le dijo a mi abuela para ir a comprar unos zapatos y mi abuela no quiso. Pues. Y le dijo que no, que fuera él, que ella se quedaba lavando una ropita. Y ella se quedó en la casa. La sorpresa de todo es que la conseguimos ahogada en el pipote. Aparentemente la estrangularon. Lo quisieron ver como que si fuera un accidente. El pronunciamiento de la comunicadora social María Higinia Silva, luego del asesinato del abuelo de su esposo, nos demuestra que ninguna familia venezolana se escapa al flagelo de la delincuencia. Una persona inigualable, realmente inigualable. Yo sé que mucha gente pensará que sus abuelitos son inigualables, ¿no? Pero el viejo de verdad que fue una persona activa y bailaba y era impresionante. La falta de protección y cuidados que deben tener nuestros abuelos hoy está cada vez más comprometida. Lo más grave, que la persona que lo ataca presuntamente es un esquizofrénico. Tiene 40 años, en una casa de cuidado que hay 40 ancianos. El programa de hoy nos lastima el alma. No es justo para quienes han dado todo en la vida y representan para la familia bondad y sabiduría, terminen sus últimos días en manos de la violencia. Los abuelitos son faros que van iluminando el camino de la supervivencia. Cuando veas a un abuelito,
debes preguntarte, ¿qué ha hecho para vivir tanto? Seguramente vas a hallar respuestas para que tu vida sea también igual de longeva. Los adultos mayores me sorprenden, ya que el cerebro es un órgano físico y espiritual. Si tú te has cuidado con suficiente tiempo, tú vas a tener un cerebro, claro, van a haber algunos cambios, pero en excelentes condiciones para el momento. Fíjate, por ejemplo, lesiones de Alzheimer son más frecuentes en un cerebro. Alzheimer no es perder la memoria, es el acúmulo de un material tóxico que se llama beta-amiloide. Y el diagnóstico definitivo hasta el día de hoy se hace por autopsia. Podemos tener alguna idea si puede ser Alzheimer o no, pero muchos pacientes con Alzheimer, que portan Alzheimer, se han cuidado con vínculo social. Creo que hoy día en Venezuela hay hogares que discriminan a sus adultos mayores y hay otros que no lo hacen. Ciertamente, aquellos que los discriminan y los ven como una carga, como un estorbo, son los hogares que están construyendo el odio hacia la figura de la sabiduría, de la experiencia, del trabajo y de la memoria, porque esos son nuestros adultos mayores. La irritabilidad en el adulto mayor es una expresión de depresión en una importante cantidad de casos. Es decir, que ante el AMPA en un momento determinado, esa respuesta mía puede estar modulada, más allá de lo que en realidad es el peligro, modulada a través de la irritabilidad. Puede venir un delincuente, puede intentar atracarme y yo puedo salir con una respuesta como salen muchos ancianos. Mira, yo puedo ser tu abuelo, falta de respeto, porque hay un contenido de irritabilidad. El siguiente caso que traje hoy a la sala de investigación de Rostros del Crimen es el homicidio de Pedro Gilberto Duno Rivas, de 69 años. Para una persona que tenía 69 años, él tenía un cuadro de Alzheimer con demencia senil. Adicional a eso, tenía una discapacidad visual. Él incluso tenía pocos meses operado de catarata, aunque él tenía un cuadro ya previo de tumores hipofisiarios, o sea, un adenoma hipofisiario que se fue operado 2 veces. Y bueno, ya con la enfermedad del Alzheimer se fue decayendo con el tiempo. Y bueno, se tomó la decisión entre los familiares y mi persona autorizarlo a meter en una casa de cuidado, puesto que ya había habido varias ocasiones que se había perdido, mi papá no veía, mi mamá no tenía campo visual. Se olvidaba de eso, ¿no? Había un momento que se olvidó de él mismo, no recordaba cómo se llamaba, no se recordaba de mí, no se recordaba era de sus nietos. De igual forma y de sus familiares más allegados, familiares que ya no estaban, también los recordaba. El señor Duno falleció el jueves 9 de febrero de este año 2017 en el Hospital Domingo Luciani del Llanito, luego de ser atacado a golpes por un compañero que vivía en la misma casa hogar que él y que había sido diagnosticado con esquizofrenia. Fue atacado en su habitación durante la noche. Estás viendo Rostros del Crimen. Los abuelos representan la historia hermosa de la cual todos gozamos. Cuidarlos es nuestra responsabilidad. Pedro Duno, en busca de la seguridad de su padre, decidió internarlo en una casa de cuidados. Los primeros meses de verdad yo estuve bastante satisfecho con los cuidados que ellos tenían puntuales. Luego, ¿qué ocurre? Pasan 7 meses, ya hay un cambio. Mi papá pierde 15, 20 kilos promedio, porque la verdad son muchísimos. A mí me dice la enfermera, y yo también lo tomé en cuenta por la misma enfermedad, él le estaba costando tragar, o sea, se le había olvidado cómo tragar, motivado al Alzheimer. Una situación dentro de la casa de cuidados fue el detonante de una trágica situación.
jueves 9 de febrero del presente año. Me llaman a las 6:27 de la mañana. Me informa que mi papá tuvo un altercado de palabras con una de las personas de la institución. Cosa que yo me imaginé que eran dos ancianos, o sea, mi papá con otro señor mayor. Y me imaginé que era un solo golpe que le había dado o algún altercado que había tenido. Cuando llego a la casa, lo consigo no en la habitación que normalmente estaba en otra habitación, estaba bañado, estaba peinado, estaba acicalado y estaba roncando, estaba sin ido totalmente. El encuentro con su padre fue impactante. Cuando lo visualizo estaba bastante golpeado y cuando lo muevo empieza a supurar sangre, está mal, está realmente bastante mal. Estaba la gente que lo estaban atendiendo, que realmente lo que le habían hecho era tomarle solamente los signos vitales, porque ellos alegaron que la gente de la casa hogar le había dicho que no lo atendieran hasta que no llegara el familiar para poderlo trasladar. Cosa que era bastante grave porque no le dieron ni siquiera los primeros auxilios. Al llegar al hospital, ya el padre de Pedro había fallecido. Según indica el acta de defunción, la causa de la muerte es... La causa de la muerte es fractura de rostro en 2º grado por linchamiento. Yo pregunto por qué el linchamiento. Yo pensaba que era que se habían ensañado muchas personas con él. No, me dice que fue que la persona que lo atacó fue un ataque contundente. O sea, para la cantidad de golpes que recibió mi papá, tuvo que haber tenido mucho tiempo dándole golpes y sin que nadie escuchara. Los encargados del lugar advirtieron en ese momento que allí el personal es suficiente responsable y que seguramente la víctima había provocado al agresor y por ello ocurrieron los hechos. Sin embargo, vecinos de la casa hogar denunciaron que al parecer era frecuente el maltrato a los adultos mayores que viven en esa casa hogar. Me dijeron que eso era algo normal, que eso podía pasar, que eso era una cuestión de niños. O sea, como que de repente los dos pelearon y que ninguno de los dos al otro día se acordaba de lo que había pasado. Esa fue la respuesta puntual de la gente, de uno de los directivos incluso, de la casa de reposo. La muerte de su padre le carcome el corazón. Mira, yo te voy a ser sincero, hubo una visita que mi papá me dijo, estas palabras que son las que me carcomen por dentro todos los días, que él me dijo a mí, que él tenía miedo que él pensaba que lo iban a matar ahí, que él quería salir de ahí. Mi familia, o sea, mis tías, mis tíos, ellos incluso estábamos haciendo las gestiones para cambiarlo de casa de cuidado. Primero, pues son casas de cuidado que no son nada económicas. Hoy recuerda el último encuentro con su padre y ruega al país que no se repita este abominable hecho. No pude decirle adiós. Incluso hay una fotografía que nunca pensé que ese era el adiós, la última foto que nos tomamos juntos. Nunca pensé que era el adiós y no... Hay tantas cosas que jamás voy a poder decirle ni voy a poder resolver. Y cosas que solamente compartía con él, que no compartía con más nadie en el mundo. Y hoy en día siento una soledad imponente, intransigente. O sea, no consigo las palabras con cómo llenar el vacío de la partida tan cruel, lo que no comprendo hasta hoy es el ensañamiento. ¿Por qué tanta rabia, tanta agresividad contra una persona que estaba en una cama? Porque mi papá lo atacaron acostado. Hay cosas que no deberían pasar jamás. No es la pérdida de un padre, es la violencia con lo que se vivió, el terror. Yo nunca me imaginé, una partida de mi padre con algo natural. Nunca me imaginé que tuviera una muerte tan violenta. El victimario no fue detenido porque su patología, es decir, su esquizofrenia, no lo hace consciente de sus actos. Hoy quiero compartir con Venezuela el caso de la señora Laura Inazoa de Isturiz,
abuela de Nelson Belfort, hombre de la radio en Venezuela. La señora Laura perdió la vida en manos de la delincuencia, que ingresó a su casa en La Campiña, municipio Libertador. Tenía 93 años. Una madre que digamos que tuvo una vida muy intensa en general, que fue, digamos, esposo de un radiodifusor venezolano muy importante, fundador de un circuito llamado YBK Mundial, muy conocido, pues que empezó de la nada, que empezó de cero, empezó acompañando a su esposo prácticamente siendo un zapatero y terminó siendo dueño de medio, locutor, dueño de medio regional y después de YBK Mundial y todo ese grupo. Pues. La señora Laura, además, vivía sola como muchas personas en Caracas. En la capital venezolana se estima que hasta 139.000 personas viven en esa condición, sin un familiar que los acompañe. Esto según revela un estudio demográfico de la alcaldía metropolitana. Un día Laura no aparece, o sea, llama a la casa y no atiende, se apersonan, no está en la casa, y claro, salió, se voltea, sale a buscar el lugar, no está, llaman, no, pero mamá justo 2 días antes se había ido de viaje, yo me había ido ese mismo día prácticamente de viaje. Fue una casualidad, pues, pero obviamente mis tíos estaban allá. Y bueno, no aparece. Va a la mañana, preguntan a la vecina, entran a la casa, no la consiguen. Hasta que, bueno, llegó un momento que dijimos, bueno, la secuestraron. Al regreso, la bondad y ternura de los abuelos quebrantada por la violencia. Estás viendo Rostros del Crimen. El respeto por los mayores se infunde desde la niñez. La violencia que se crea viene también desde el hogar. La abuela del gerente radiodifusor Nelson Belfort no aparecía. Una familia en crisis decidió, con premura, ir a su hogar. Cuando por fin entran, o sea, se revisan todos los cuartos, digamos, en exceso, casi que viendo debajo de la cama, casi buscando prácticamente debajo del colchón, pues encuentran que en un cuartito, un cuarto, digamos que era uno de mis tíos, uno de los colchones de la cama estaba, digamos, levantado, como de alguna manera, probablemente como aireando un colchón que no se usa mucho porque ya no está el tío de hace muchos años. Pues escondida detrás de ese colchón estaba el cuerpo de mi abuela. Entonces fue cuando entendimos que no era secuestro, que no era robo, que no era nada y evidentemente nada parecía anormal. Existe claridad del cómo y cuándo del suceso. Hoy en día, hasta el día de hoy, no sabemos nada. Tenemos ciertas hipótesis, probablemente entendemos que, bueno, no hubo forzamiento de la puerta principal, se habían llevado sus llaves. De lo que más o menos hemos escuchado de algunas de las investigaciones que se habían hecho, pareciera que lo único que se llevaron fue una libretita donde ella anotaba teléfono, bueno, claves probablemente, porque los teléfonos se los sabía todo de memoria, o sea, tenía 93 años. Desafortunadamente no hay un cierre de caso, no hay una investigación. Y la única hipótesis que hay es que evidentemente alguien cercano o alguien que conocía a alguien dentro haya vendido, digamos así, la presencia solitaria, digamos, de mi abuela y le haya dicho además que tenía algo que robar. Ante esto queda claro el mensaje. No podemos dejar solos a los abuelos. Debemos tomarnos el café con ellos, en la cocina, hablar de sus épocas, escuchar sus cuentos, tocarles el cabello, hacerles sentir que el tiempo no ha pasado en vano, que es verdad que se han hecho mayores, pero que también es verdad que cuentan con el apoyo de la familia que han creado. Una persona mayor no puede, no debe nunca estar sola.
En mis archivos tengo el caso de la señora María Concepción Blanco. El homicidio ocurrió en la casa donde ella vivía, que está ubicada en Guarenas, y ocurrió a manos de un par de antisociales que luego de quitarle la vida ahogándola en un pipote de agua cargaron con 2 televisores plasma. Mi tío se fue a comprar una ropa para ella, para el nieto, y la sorpresa es que cuando lo llaman, que mi abuela no contestaba el teléfono, no, la puerta estaba cerrada con llave. Mi abuela nunca dejaba, estando ahí, siempre le pasaba su llave a la puerta, pero nunca dejaba la puerta cerrada completa. Mi tío se fue para Caracas y como a las 2 de la tarde lo llamaron que habían conseguido a mi abuela muerta en el baño, metida dentro de un pipote. Aparentemente la estrangularon y como para salvarse o dar constancia de que ella había quedado ahogada porque estaba lavando. Cuando entraron a la casa, resulta que no estaban los 2 televisores. Se llevaron los 2 televisores de 52 pulgadas y más otras cositas ahí. Y bueno, estamos esperando que ya se puso la denuncia, está eso por fiscalía, esperando que nos den una respuesta. Llegamos como a las 7 de la noche. Nadie quiso decir nada, nadie vio nada, los vecinos se quedaron así como que... porque mi abuela era muy querida allí. Toda la gente iba a llevarle café, le ayudaban a lavar, le llevaban su comida. Eso fue una cosa que nos sorprendió a todos, o sea, a mi abuela, una persona mayor. Y entonces, bueno, toda la familia contra el piso con eso. Bueno, y bueno, ahí estuvimos ahí hasta que la velamos, tuvimos el 24 de diciembre con ella con su velorio, la enterramos. Y mis familiares fueron a la denuncia, están ahorita por fiscalía. Nadie pensó de que a su edad nosotros pensábamos que iba a morir de vejez. Siempre la cuidábamos de que no lavara, no te pongas a lavar, deja que yo hago eso. Siempre la cuidamos de eso para que no sufriera un accidente. Pero mira cómo nos sorprendió la delincuencia. ¿Cómo era la señora María Concepción Blanco? Mi abuela, a pesar de su edad, era una persona muy alegre. Siempre nos decía refranes, nos echaba bromas, decía sus groserías. Era muy atenta con sus nietos. Ella era muy apegada a los nietos. Tuviera ahorita su 3ª tataranieta, que hasta la fecha ahorita nadie creo que llegaría a tener ese fruto. Nosotros siempre hemos sido muy unidos. Casualmente para esa fecha le íbamos a celebrar su cumpleaños, pero esto nos fortalece más como familia. Nos da más valor, más fuerza, porque es algo que, estando ella viva, ella era la fortaleza que nos daba para nosotros seguir, para estar unidos. Y esto nos unió más, nos puso más fuerte. A la familia nos puso más fuerte. Y hasta que no terminemos con esto, no nos vamos a quedar tranquilos. ¿Cuál habrá sido el motivo del ensañamiento? Ella reconocía, o la persona que lo hizo, las personas que lo hicieron, sabían que mi abuela los iba a reconocer. Sabía que mi abuela iba a decir, era así, era asado, y a lo mejor por eso. O mi abuela pelearía, le daría con el bastón, mi abuela usaba bastón, porque a pesar de todo tenía fuerza. Le daría con el bastón, es lo que supongo yo. Y por esa razón se aprovecharían de eso o le harían eso a mi abuela. Mira, yo te digo que esos son unas personas que no tienen, yo digo que no tienen conciencia, no tienen, o sea, no tendrán madre, no tendrán abuela para haber hecho eso lo que hicieron. Una persona anciana, ¿qué podía agredirle a mi abuela a ellos? ¿Qué le podía hacer? Lamentablemente en este país hemos perdido los valores de la familia. Ahorita a la gente no le importa nada por obtener lo que quiere.
Ahorita esas personas que están, mira, eso viene de la niñez, eso viene de casa, eso viene del amor que yo le doy a mi hijo o a mis hijos. Las investigaciones también establecieron que los antisociales pudieron esperar a que esa tarde la señora María Concepción se quedara sola. Pudieron estar vigilando la casa, por ejemplo, e irrumpieron pasadas las 1:30 de la tarde, justo cuando el hijo y el nieto de la señora María Concepción salieron a hacer algunas compras. El caso del homicidio de la señora María Concepción sigue en investigación. Las autoridades aún no han dado con los autores materiales del hecho. Lo que hicieron, eso no tiene nombre. No tiene nombre lo que hicieron pues, con esa pobre viejita. Estás viendo Rostros del Crimen. La vida de un abuelo representa la historia de la familia. Hoy vemos cómo la violencia irrespeta este gran valor. El 2017 fue marcado por el asesinato del señor Antonio Vallenilla. La periodista Mariginia Silva expresó públicamente su dolor. Hoy uno de sus nietos, cuñado de la periodista, nos relata el acontecimiento que vivió su abuelo. El lunes 8 de mayo, como eso de las 4:30 de la mañana, mi abuelo como buen viejito que era, ¿no? Mañoso, como son los viejos, pues. Él se levantaba a las 4:30 de la mañana, salió hacia el patio, ¿verdad? A ver si estaba llegando el agua. Resulta que en ese momento que sale al patio lo esperaban estos antisociales, ¿no? Entraron 5 sujetos a su vivienda que, además de someterlo a él y generarle la muerte por asfixia, sometieron a una de sus hijas y a sus nietos. Cabe destacar que dentro de esta investigación ninguno de los 5 delincuentes fueron detenidos o han sido detenidos hasta este momento. Los familiares lo que hacen es clamar por justicia, porque Antonio Vallenilla, a su edad, era una persona activa y trabajadora. En este momento que él sale, están estos 5 antisociales ahí afuera esperándolo. Se habían brincado por un parque que está al lado de la casa. Lo estaban esperando y bueno, nada, lo agarraron, pues. Lo agarraron, lo amordazaron con un cable telefónico. La autopsia lo que reflejó fue que falleció de una asfixia. Se presumía que era de un infarto que le había dado, pero al final la autopsia dijo que sí, que fue asfixia lo que el viejito tuvo, ¿no? ¿Cómo se dieron los hechos? 5 de ellos lo agarraron, lo amordazaron, le pusieron un trapo en la boca para que no hablara con un cable de teléfono que está allí, obviamente en la cocina. Ellos entraron a la casa. Dentro de la casa estaban mis 2 tías y un primo mío. Primero fueron al cuarto de una tía mía. La apuntaron, la metieron al baño, le dijeron dónde están los otros familiares de la casa. Ella dijo, mira, mi papá está aquí enfrente, un sobrino mío está aquí al lado y otra hermana mía está allá abajo, ¿no? La figura del adulto mayor ha perdido importancia y sobre todo respeto, y eso lamentablemente comienza desde el hogar. Le pusieron una pistola con una almohada en la cabeza y le dijeron, si no me dicen dónde están las joyas y las prendas te vamos a matar. Ya obviamente en la casa no hay nada, porque obviamente la situación que estamos viendo en el país es muy complicado tener ese tipo de cosas, ¿no? La casa la voltearon patas para arriba, buscando de todo, al final no encontraron nada, pues, porque realmente lo que se llevaron fue la vida del viejo, pues. Fue lo que se llevaron de valor, de resto, absolutamente nada. Solo una vecina se percató de la irregularidad que se presentaba en la casa. Una vecina logró sentir la bulla, intentó llamar a la policía varias veces, y resulta que los teléfonos de emergencia estaban colgados, pues no sonaban, igual que los celulares, nadie atendía, nadie nada, y bueno, nada, resulta que ya ellos se fueron de ahí de la casa tipo, como las 6 de la mañana, porque ya, eso fue lo que... Sí, casi 2 horas ahí. El sentimiento de dolor es inseparable. La sociedad venezolana no está preparada para perder a sus viejos en manos de Lampa.
Hoy Juan le expresa al país lo que siente. Bueno, de esta manera, ese viejo nació sin nada, chamo. Ese viejo nació en Carúpano, sin nada. Y ese viejo logró tener una buena casa, una familia unida. Los que lo conocían, compadre, se enamoraban de ese viejo porque era el viejo que si él tenía 2 bolívares, te daba 3. Si él podía ayudarte con lo que él no tuviese, te lo daba, chamo, te lo daba. El geriatra Sino Ganoa nos orienta cuáles son las situaciones más dolorosas para el ser humano. Uno de los dolores más intensos para el ser humano, y eso puede pasar muchísimo en relación a ser víctima de la delincuencia, es cuando agreden a un ser querido e inclusive asesinan a un ser querido. Así como el estrés crónico para nosotros es el agresor más importante del cerebro si no nos protegemos ante él, la pérdida de un ser cercano, en especial si es un hijo, es durísimo para ese padre que lo está viviendo. Y si es adulto mayor, puede llegar a ser irreparable. El que conoció al viejito se enamoraba de ese viejo, pana. Se enamoraba de ese viejo totalmente. Porque era una persona inigualable. Pues, de todo le sacaba un chiste, le decías algo y te buscabas por otro lado. Quería siempre a su familia en su casa. Hacía, bueno, vamos a hacer un sancocho este fin de semana. ¿Por qué? Bueno, porque hoy estoy cumpliendo 80 años y un día. Es fuerte primero reponerse de lo que pasó. Porque, o sea, mataron a un jefe de la familia, pues. Porque además de eso, él justamente ayudaba a sus hijas, pues. Y a muchas personas que podía ayudar, seguía ayudando. El investigador David Ramírez Miranda expone un breve análisis sobre lo importante de la figura del abuelo para la familia. Aquí quiero partir del análisis personal, de lo interno, de entender lo importante que es la figura del abuelo. El abuelo como figura central de una familia, el abuelo como modelo a seguir, el abuelo como el multiplicador de amor. Mi mamá decía que un abuelo ama el doble, y ama el doble porque sus nietos llevan la sangre de sus hijos, que es su propia sangre. Y hay que entender que la edad nos hace vulnerables y débiles, pero ninguna persona merece morir como estos abuelitos que nosotros hemos traído aquí. Estás viendo Rostros del Crimen. Los abuelos son esencial no solo para la familia, sino también para la sociedad. Su vida posee un cúmulo de experiencias que nutren las nuevas generaciones. Tenemos que estar muy pendientes de nuestros adultos mayores. Insistimos bastante en que todo adulto mayor se debe cuidar su salud, al menos con su médico internista geriatra, su alimentación y su sueño. Y de nuestro lado, el tratar de evaluarlo desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico y que siempre tenga vínculo social, comparta, no se aísle y que tenga actividad física, mental y espiritual. Eso hace que su rendimiento y su grado de dependencia sea cada vez menor. Muchos de ellos son de verdad independientes. Perder a un familiar de la forma que sea es doloroso. Ellos vivieron la fuerte experiencia de despedir a sus abuelos por culpa de la violencia. Hoy sus voces expresan sus sentimientos y deseos para el país. No voy a hablar de esos antisociales, no, porque ellos lo que son es una consecuencia de lo que está pasando en el país. Y nosotros como familia, viejo, exigimos justicia, pana, justicia. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a tener que seguir pasando cosas como esta para que haya justicia en este país? Mi problema no sería que me devolvieran a mi abuela. O sea, eso yo creo que es obvio que eso no viene, ¿no? El problema es que necesitamos cuidar las otras abuelas, ¿no? Que son la base de la sociedad y al fin del día mis hijos tienen su abuela, mis nietos espero que tengan su abuela por mucho tiempo y su abuelo por mucho tiempo. De alguna manera esperemos que todos de aquí los que estamos
estamos aquí, vamos a tener abuelos para disfrutarlo, para aprender. Le pido mucho a Dios y que le pido mucho al gobierno y a todas las personas políticas que por favor que ayuden, que Venezuela necesita ayuda, que eso es lo que necesita Venezuela. Nosotros no necesitamos de estar en guerra porque este es un país que necesita levantarse de todo lo que estamos pasando. Debemos luchar para que este país siga adelante, pero no a través de violencia, no a través de la violencia. No hace falta que cambien el gobierno si vamos a después otra vez a seguir en lo mismo. Debemos de cambiar en muchas cosas. Tenemos que salir de esto, tenemos que unirnos con mucha más fuerza que antes, porque solo juntos es que vamos a lograr un verdadero cambio en este país. Bueno, yo lo que pido es que evidentemente estamos en una situación muy difícil donde los valores están realmente deteriorados a todo nivel, valores humanos de seres humanos. Cuidemos un poco más a nuestros abuelos, más de lo normal. Que trabajen como debe ser. Que no es posible de que si una persona o varias personas delincuentes cometan un delito, vengan y les paguen y los suelten. Porque eso se llama corrupción. La corrupción no viene solamente del gobierno, de cualquier partido político, no. Mi mensaje para la gente que tiene familiares en casas residenciales, en casas hogares, es ver o entender que esos son lugares que normalmente cuando son privados, que uno paga una mensualidad, uno tiene que ver que haya vocación de servicio, no haya lucro. Nuestros investigadores comparten sus conclusiones acerca del difícil duelo que embarga la vejez a causa de la violencia. Para muchas familias, la figura del adulto mayor se desdibuja para convertirse en una carga que nadie quiere llevar, sin darse cuenta de que fue gracias a ese adulto mayor que esas personas lograron sus metas. Muchos valores se han perdido, pero no permitamos que la hostilidad alcance a nuestros adultos mayores. Ellos dieron todo por nosotros. Vamos ahora a retribuir esa entrega con amor, respeto y cuidados. Nunca van a estar mejor atendidos que por la propia familia. No los abandonemos a su suerte y enseñémosle a nuestros hijos a respetar, valorar y cuidar a los más adultos de la familia. Que la consideración sea la regla y no la excepción. Es importante en este momento que nosotros como sociedad nos analicemos. Que veamos a los abuelos como la figura central de la familia. Que veamos al abuelo como el modelo a seguir. Porque el abuelo lo que hace es multiplicar el amor. Mi mamá decía que un abuelo quiere el doble y ama el doble. Y lo hace porque sus nietos llevan la sangre de sus hijos, que es su propia sangre. Creo que la edad nos hace débiles y vulnerables, pero ninguna persona, por la edad que tenga, merece morir de esa manera, como las historias que trajimos hoy. Solo por eso hay que estar agradecidos con esos adultos de pelito blanco. El objetivo de todos debe apuntar a hacer de Venezuela un buen lugar para nacer, pero también un buen lugar para envejecer. Venezuela, los abuelitos no quieren vivir aislados. Nadie quiere vivir aislado, porque hay algo cierto. Desde que nacemos hasta que morimos, lo que más necesitamos es el amor. La vejez es una de las etapas más hermosas de la vida, pero también una de las más maltratadas por nuestra sociedad. El país está en deuda con todos aquellos que han dado su vida por él. Es tarea de todos no solo reivindicarlos, sino darles garantía de integridad. De esta manera llegamos al final de nuestro programa Venezuela, no sin antes invitarlos a que interactúen con nosotros a través de nuestra etiqueta #RostrosDLC en todas nuestras redes sociales. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Y nosotros también estamos activos en ellas. Los invitamos a seguirnos a través de @Yabanero, @Davis Ramírez y @Isoliet. La cuenta del canal en todas sus plataformas digitales es @Televen.tv. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a través del correo rostrosdelcrimen@gmail.com. Mi cuenta personal en Twitter es @LuisOlavarrieta, en Instagram
Olavarrieta Luis. Será hasta la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.